Bienvenidos y bienvenidas entonces a otro video de este taller. En esta oportunidad vamos a revisar lo que son algunas distribuciones y probabilidades en R. Bueno, para esta oportunidad vamos a estar revisando entonces algunas funciones de probabilidad, específicamente con algunas distribuciones que vamos a estar viendo más abajo y vamos a estar viendo también algunos tipos de ejercicios para ya ir adentrándonos en las capacidades que hemos adquirido y explorado a través de este curso, ¿ya? Entonces, partamos con lo que son las probabilidades. Las probabilidades en R se pueden calcular bajo distintas funciones, pero lo amigable que tiene R es que estas funciones vienen empaquetadas bajo bajo los mismos patrones. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos P al inicio de alguna función de distribución, como por ejemplo binom, estaríamos calculando la probabilidad de una variable aleatoria que se distribuiría binomial. Y ya acá tendríamos que especificar, por ejemplo, sus, los parámetros de cada una de las distribuciones, ¿ya? Por ejemplo, la binomial solicita la probabilidad de éxito y el tamaño del experimento, las repeticiones del experimento, ¿verdad? Entonces, para esto, P se reemplazaría acá al frente. Si yo quisiese, por ejemplo, un cuantil, quisiese, dado unos parámetros que yo ingrese de probabilidad y de repetición de experimento, quisiese conocer el cuantil de esta distribución para alguna probabilidad específica, entonces en vez de P escribiría Q. Si quisiese la función de densidad, que en el fondo es la probabilidad puntual, simplemente cambio esa P por D. Y si quiero un muestreo aleatorio, que ya lo hemos visto antes en algunos ejercicios previos para poder explicar ciertos elementos, reemplazaría el R, que nosotros hemos utilizado entonces lo que es el R norm para alguna muestra y ahí hay que especificar el tamaño de la muestra y los parámetros correspondientes a la distribución que estemos utilizando, ¿ya? Entonces, vamos a partir con un ejemplo de una variable binomial. Sea x entonces una variable aleatoria que se distribuye binomial con probabilidad de éxito igual a 0,7 y cantidad de repeticiones del experimento igual a 10, ¿ya? Recordemos que esto es equivalente a repetir un experimento de Bernoulli, que es éxito o fracaso, 10 veces. Entonces, esta variable aleatoria nos dice en cuántos de estos experimentos que se repitieron, la variable salió efectivamente caso positivo o éxito, depende cómo estemos evaluando el ejercicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se nos solicita o vamos a calcular la probabilidad de que en 10 experimentos a lo más 5 den exitosos, ¿ya? Entonces, que la probabilidad acumulada en el fondo sea menor o igual a 5. La probabilidad acumulada la calculamos por medio del parámetro P delante de la función binomial, ¿ya? Lo primero que especifico es el lado derecho de la desigualdad que vamos a evaluar, la probabilidad, o sea, la cota superior. Después especifico la cantidad de experimentos que voy a correr y la probabilidad de éxito. Y después un parámetro que me especifica em, qué cola en el fondo voy a obtener de esta distribución de densidad, ¿ya? Recordemos que la distribución de densidad es acumulada. Son estas curvas que ya hemos visto incluso en ejercicios anteriores que tienen asíntota en 1 y son eh, en el fondo expresan la probabilidad puntual sumada hasta un punto específico, ¿ya? Por lo general, como son variables continuas, termina siendo una curva, ¿ya? Entonces, por medio del parámetro lower tail, vamos a ver
que si es true, vamos a estar solicitando la función acumulada inferior, ¿ya? Que para inferior me refiero a la cola inferior, ¿ya? Sería entonces la probabilidad de que x sea igual a 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y eso es lo importante acá, cuando las distribuciones son continuas, que no es el caso cuando las distribuciones no son continuas, la probabilidad puntual es 0. Entonces, teóricamente, si yo pido lower tail como true o false, va a ser equivalente. Pero cuando la distribución es discreta, entonces la igualdad, la probabilidad que x sea, por ejemplo, igual a 5, no es 0. Entonces sí influye, ¿ya? Y por eso lo estamos rescatando y destacando acá, ¿ya? Entonces yo corro esta probabilidad. Dice que la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 es de 0.15, ¿ya? Y la probabilidad es efectivamente baja porque la probabilidad de éxito es 0.7, o sea, es muy alta, ¿ya? Si la probabilidad de éxito fuese, por ejemplo, 0.2, la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 debe ser alta, muy alta, porque la probabilidad de éxito es muy baja. Entonces, de 10 ensayos, la probabilidad de que eh, efectivamente x sea menor o igual a 5 debe ser muy alta, ¿ya? Recordemos que la esperanza es la p por n. Entonces, la esperanza para una distribución binomial que tiene 0,7 de probabilidad y 10 de tamaño de muestra es, la esperanza de esto es 7. O sea, esperamos que 7 de estas 10 veces, de estos 10 experimentos, sean casos positivos. Por eso que x sea menor o igual a 5 es muy bajo, ¿ya? P, ahora la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5. Vamos a utilizar dos formas. Primero eh, la forma con la porción superior de esta distribución de densidad. ¿Y cómo cambiamos de la cola inferior a la cola superior? Simplemente diciendo que el lower tail es falso, ¿ya? Pero esto es el complemento de lo que está arriba. Por lo tanto, esta porción es que la probabilidad de x sea mayor estricto que 5. Por lo tanto, vamos a tener que sumar, dado que esta función es discreta, vamos a tener que sumar la probabilidad de que x sea exactamente igual a 5, ¿ya? Y esto lo hacemos con la función de probabilidad puntual, que es la densidad, la función de densidad. Entonces, ahora ya no es P binom, es D binom, y obviamente ya no señalamos un lower tail porque no existe una cola en esta función, dado que estamos calculando la función puntual, ¿ya? Y la función puntual, perdón, la probabilidad puntual eh, se la sumamos a la probabilidad de que x sea mayor estricto que 5 y vamos a obtener entonces que sea mayor o igual a 5, ¿ya? Y este valor da 0.95, ¿ya? Ahora, tengo otra forma de calcularlo que que es con el complemento. Y el complemento entonces de esta probabilidad sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4, que sería un número menor, para no incluir el 5, ¿ya? Entonces, 1, que es la probabilidad de que ocurran todos los casos, menos la probabilidad de que ocurra 4 o menos. Entonces, ¿con qué caso me voy a quedar? Con los que ocurran 5 o más, ¿ya? ¿Y esto cómo lo hago? 1 menos la probabilidad acumulada de x menor o igual a 4. Entonces acá cambio por 4 y activo el lower tail. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy pidiendo la probabilidad acumulada hasta 4. O sea, la cola inferior, que es lo que significa esta frase. Y nos damos cuenta acá entonces que nos da exactamente la misma probabilidad. Ahora, por ejemplo, una probabilidad condicionada, como las calculamos. Bueno, acá no vienen programadas por defecto, entonces vamos a tener que usar la fórmula de la conjunción, ¿ya? O sea, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5, dado que x es menor o igual a 8, es la probabilidad conjunta dividido en la probabilidad de la condición, ¿ya? Esto sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5 y que x sea menor o igual a 8 va a ser igual a
la porción que se encuentra entre 5 y 8 de la función de densidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo la porción que se encuentra entre 5 y entre 8 de la función de densidad? Bueno, esta la calculo por medio de la resta entre la probabilidad de que acumulada de que x sea menor o igual a 8, entonces ahí tengo la segunda porción, y le resto la cola del 5 hacia abajo, ¿ya? Que sería, que me dejaría en el fondo, perdón, la cola desde 4 hacia abajo para dejar el 5 incluido. Entonces eso me dejaría la probabilidad entre 5 y 8, ¿ya? Y esto lo hago entonces calculando la probabilidad de que x sea menor o igual a 8, con lower tail como true, menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Entonces le estoy quitando en el fondo la cola inferior que va bajo el número 5 en esta distribución, ¿ya? Toda la probabilidad está acumulada que va antes del 5, ¿ya? Y eso lo divido en la probabilidad del condicional, del condicionante, que sería lo mismo, probabilidad de que x sea menor o igual a 8, ¿ya? Entonces si corro esto, dice que la probabilidad es muy alta, ¿ya? Que la probabilidad condicionada es muy alta, ¿ya? Para estos ejercicios tenemos un sinfín de distribuciones. Distribuciones como la binomial, que en el mundo de las discretas sería la binomial, la geométrica, la binomial negativa, la hipergeométrica, la Poisson, eh, y bueno, hasta son las que vienen al caso. Continuas, que también vamos a ver más adelante, la normal, la gamma, la exponencial, la uniforme, chi cuadrado, tendríamos también la Weibull, eh, son todas distribuciones continuas, o gamma de 3 parámetros, entre otros, ¿ya? Entonces, en R vienen como por defecto la mayoría, pero si no, existen librerías que nos pueden apoyar para ir agregando más distribuciones, ¿ya? Que es como lo importante. Entonces, pasemos ahora a la generación de números aleatorios. Eh, ya habíamos visto ya la normal, pero vamos a ver ahora la binomial y perdón, la Bernoulli y la binomial solo como ejemplo, para que experimentemos en el fondo que podemos tener más cadenas de valores aleatorios. La Bernoulli no viene cargada por defecto en R, entonces hay que cargarlo por medio de la librería RLab, que debiese venir instalada. Entonces esa nos da acceso a la densidad de la exponencial, de la gamma, de la Weibull. Em, perdón, no, estas ya vienen por base, pero se sobreponen con la librería. Y esto quiere decir que también hay como un conflicto entre la función de datasets, que se llama perceive. Entonces, esto es importante y notar que esto es un warning, no es para nada un error. Y está diciéndonos que hay que tener cuidado porque hay funciones que están que se comparten los nombres. Entonces, hay unas que quedan fijadas en unas librerías específicas, ¿ya? Entonces, una vez tenemos la Bernoulli, voy a tomar un tamaño de muestra de largo 100 y la probabilidad de éxito va a ser 0,5. Lo voy a guardar en B y lo voy a imprimir. Acá no tengo puesta, ahí está, B. Lo voy a imprimir. La Bernoulli es éxito y fracaso. Entonces, en 100 ensayos, ¿cuántos éxitos y cuántos fracasos tengo? ¿Ya? La media, acá, debiese ser 0,5 o cercano a 0,5 porque es un estimador. Eh, que es efectivamente la esperanza. La esperanza de la Bernoulli es P, ¿ya? Si ahora solicito una binomial, la binomial es en 10 experimentos con probabilidad de éxito 0,5, ¿cuántos son exitosos? Y de esos 10 experimentos hice 100 repeticiones, ¿ya? Entonces tengo un vector de 100 elementos y cada elemento son 10 repeticiones de una Bernoulli,
¿ya? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la esperanza de, de esta distribución? Es 10 por 0,5, que es 5. Vamos a ver si se condice con la media. Bueno, es bien cercana a 5. ¿Ya? Y la normal, lo mismo. Normal de pido 100 datos. La media es 0 y la desviación estándar es 1. Los muestro. La normal ya son valores continuos. ¿Cuál es la esperanza de la normal? Es 0. En este caso, es la estimación puntual. Y claro, da cercano a 0, pero no da a 0. Esos son muy pocos datos. Vamos a aumentar en hartos datos. Ahí cada vez más cercano a 0. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora lo que es la generación de números aleatorios. Esto nos va a permitir hacer experimentos, simulaciones, em, ejercicios, entre otros. ¿Ya? Entonces, pasemos a ver tres ejercicios para ver, en el fondo, cómo se comporta estos conocimientos que ya tenemos adquiridos. ¿Ya? Primero, generemos 500 datos de una variable aleatoria normal con media 20 y desviación estándar 7 unidades. Realizar entonces un resumen estadístico, un histograma con título en los ejes y un box plot con los datos generados. Entonces, veamos. Primero, para el ejercicio 1 voy a generar 500 datos, ¿ya? De una normal, rnorm, datos aleatorios, de media 20 y de desviación estándar 7, ¿ya? Entonces lo guardé en ejer 1. Ahí están los 500 datos, súper simple. Y vamos a hacer un resumen estadístico con la función summary. El valor, el menor valor que sale es -1. El primer cuartil es 15, la mediana es 20, la media también es 20, bien cercano, obviamente porque es una normal, entonces debiese ser simétrica. El tercer cuartil 25 y el valor máximo 41. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer un histograma, me voy a apoyar de esta librería que nosotros conocemos, que es una librería que entrega datos, perdón, entrega gráficos bien amenos, bien eh, amigables. Y lo voy a agregar simplemente. No he cargado la librería. Voy a cargar la librería ggplot 2, que esa es en cuestión la que vamos a utilizar. Así que ya. Entonces acá tenemos nuestro gráfico. Podemos ver que. A ver si minimizo esto. Ya. Podemos ver entonces esta como tendencia de campana, pero no quedó muy simétrica. Una kurtosis bien alta. Y bueno, es relativamente simétrica, ¿ya? Y eso es porque esto viene de una distribución normal, ¿ya? Y vamos a ver un boxplot que en el fondo nos entrega esta como no se nota mucho, pero esta cajón con bigote es bien simétrico. Las líneas que están acá también son simétricas y tenemos valores extremos o puntos aberrantes que podríamos incluso quitar en un análisis específico, ¿ya? Y esto es lo versátil que tiene esta librería, es que yo le puedo seguir agregando elementos acá. Y un elemento que les quería mostrar acá es la densidad. Miren cómo queda en el fondo, perdón, cómo queda expresado en el fondo este gráfico. Ahí se nota que cómo son la distribución de los datos. Aquí está el 40, aquí está el 0 y acá está el 20, que sería como la media de los datos que les mostré anteriormente. Entonces, igual es como atractivo en el fondo la forma de presentación de datos y ya no solo tenemos el boxplot que en sí entrega harta información, sino que más o menos como es la curva, donde está el peak y entre otras cosas, que sería la función de densidad, ¿ya? Que es un ajuste a una curva. Vamos con la generación de una función que permite ingresar la media, desviación estándar y algún número.
y que retorne la probabilidad de que x con distribución normal de parámetros ingresados por el usuario sea menor o igual al número que se esté proporcionando. En el fondo es la misma función que nosotros tenemos, pero las vamos a empaquetar en una función y las vamos a llamar de una manera distinta. Vamos a decir que la función propnorm eh, solicita una mediana, una desviación estándar y un número para retornar específicamente la misma función de probabilidad normal, donde el cuantil en el fondo que estamos solicitando, dado que ya es una función de densidad continua, ya podemos hablar que el número, la probabilidad acumulada que vamos a solicitar es equivalente a hablar del cuantil. Eh, la media es media, mean en inglés, media en español, como lo puse ahí, y la desviación estándar es depth, como lo puse ahí. Entonces, si lo corremos, hicimos en el fondo una equivalencia entre la función pnorm y una función que nosotros creamos, ¿ya? Y acá la complejidad puede ser enorme hacia abajo. Yo he realizado funciones de este estilo, que retornen incluso gráficos, o que guarden elementos e imágenes, como hemos visto en talleres anteriores, en mi computador, de manera automática, yo ingresando simplemente hasta una lista, ingresando gráficos, ingresando cualquier tipo de objeto. ¿Ya? Es muy versátil en ese aspecto de las funciones y por eso son tan importantes lo que es la programación en R. Sigamos con la siguiente. Genera una función que retorne los deciles de una muestra aleatoria de una variable aleatoria con distribución normal, con media y desviación estándar, y tamaño de muestra ingresados por el usuario. Entonces el usuario va a ingresar la media, la desviación estándar, el tamaño de muestra. Nosotros vamos a crear una distribución normal a raíz de esto, perdón, una muestra aleatoria de distribución normal a raíz de esto, y después vamos a retornar los deciles de esta muestra aleatoria, ¿ya? Si se acuerdan, ya lo hemos visto en un anterior, en un ejercicio anterior, la creación de los deciles. ¿Cómo llamé a la función decil norm? Voy a hacer una función donde ingrese lo mismo que arriba, media, desviación estándar y tamaño, y adentro voy a crear una variable auxiliar que son los deciles, que va a ser una secuencia entre 0 y 1, incluye el 0 en esta oportunidad, cada 0.1, y voy a aplicar la función quantil, que va a ser sobre este muestreo aleatorio que estoy solicitando acá. Voy a setear una semilla para que siempre me dé los mismos valores. Y a eso le calcule los deciles, ¿ya? Entonces voy a correr esto. Em, con esto me aseguro que siempre genere la misma cadena de valores. Entonces si corro la función dos veces con los mismos números, me debiese dar los mismos deciles, ¿ya? Y entonces ingreso la media 10, desviación estándar 2 y tamaño de muestra 500. Y ahí me da los deciles de manera inmediata, ¿ya? Entonces, como seteé semilla, si yo lo corro de nuevo, me va a dar exactamente los mismos números, ¿ya? Si yo cambio la semilla, hay 15,86 y acá daba 16,66. Entonces, los valores aleatorios que se generan acá son distintos, ¿ya? Por eso, recomendable cada vez que se haga, en el fondo, un muestreo aleatorio, setear una semilla. Porque si uno tiene control de lo que está haciendo y cuando lo corre de nuevo, el análisis va a ser el mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos haciendo un modelo o una simulación y queremos comparar resultados con valores distintos? Si yo corro distintas cadenas de valores, no son comparables los elementos. ¿O qué pasa si estoy trabajando, creo un gráfico, lo guardé, estoy haciendo un informe, referencio el gráfico y después quiero hacer otras métricas, eh, quiero calcular otras cosas y yo corro de nuevo, pero con otra semilla? No voy a tener, es muy poco probable que yo vuelva a tener el mismo gráfico, exactamente el mismo gráfico para ir agregando elementos o cosas por el estilo.
De hecho, la probabilidad debiese ser cero porque las posibilidades debiesen ser infinitas de cadenas de valores, dado que eh, esto admite infinitos elementos y los valores aleatorios son también son pseudo aleatorios. Entonces también debiesen haber infinitos cadenas de valores aleatorios, ¿ya? Entonces por eso es importantísimo setear semilla cuando uno va a trabajar con muestreo aleatorio. Bueno, hasta aquí esta sesión.